¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast. Este es su locutor y productor JB. Esta semana nos vamos hasta Miami, nos vamos a visitar a un buen amigo. Con nosotros se encuentra Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Hola amigo, muchas gracias por tenerme aquí y gracias por la invitación a tu programa. Estoy súper contento y emocionado por lo que vamos a estar conversando aquí hoy, en el día de hoy. Oye, hermano, para que la gente te vaya conociendo mejor y para conocerte más, ¿quién eres, a qué te dedicas y en qué rama creativa te desenvuelves? Bueno, yo soy fotógrafo y filmmaker de vida salvaje. A mí me gusta encerrarlo todo en lo que es creador de contenido porque es lo que hago yo. No Ujú. solamente hago fotos, yo también tengo un canal de YouTube y hago videos ahí, cuento historias. En la rama de la vida salvaje, lo que es la naturaleza, la fauna, aves, todo lo que es como la naturaleza y todo lo salvaje que tenemos. Me dedico a documentar comportamientos, encontrar aves, fotografiarlas, toda la fauna interesante que me encuentre, no solamente aquí en la Florida, sino en otras partes del mundo también. Salgo, creo contenido, hago vlogs, hago muchos videos de educación para enseñar a la gente a hacer fotografía de vida salvaje y eso es a lo que me dedico yo y súper contento con este hobby. Ok, ok. Pregunta, ¿cómo llegaste tú a la fotografía? ¿Qué fue lo que te impulsó no solamente agarrar una cámara y tomar fotos, sino el tomarle a fotos a animales, que es algo que no puedes controlar? Exacto. Yo siempre, desde muy pequeñito, siempre me había llamado mucho la atención los animales. Cuando tú eres pequeñito, eres un niño y te dicen, ¿qué prefieres, los carros o los dinosaurios? Y bueno, a mí me gustaban los animales. Yo me compraba paquetes de animales y me gustaba tener mascotas, tenía un patio grandísimo, siempre tenía un montón de especies diferentes y por alguna razón siempre me llamó mucho la atención los animales. Y a la misma vez, yo nací en Cuba, viví 17 años allá, sin teléfono, sin computadora, no tenía nada de tecnología. Y siempre me llamó mucho la atención la idea de crear. Yo pedía unas camaritas prestadas a mis amigos, grababa unos videos de fútbol entre nosotros y después pedía una computadora a otro y editaba los videos, le ponía música y como que me gustaba crear como tal. Entonces, cuando llegué aquí a Estados Unidos, empecé a explorar diferentes ramas, diferentes cosas, y empecé haciendo otro canal de YouTube que era entretenimiento y contenido como más humor y entretenimiento. Ujú. Y ahí empecé a crear videos. Ahí fue cuando empecé a crear videos, la parte ya audiovisual. Estuve como 3 años creando contenido para ese canal, hasta que en el 2019, a finales del 2019, dijo, ok, quiero aprender a hacer videos, pero no solamente poner la cámara en automático, sino aprender a usar la cámara en manual, aprender los ajustes, cómo controlar la cámara, cómo hacer, ya elevar un poquito más el nivel. Entonces en el 2019 empecé a hacer videos más profesionales, por decirlo de alguna forma, inicialmente para clientes. Grababa muchos videos de promociones, de videos musicales, videos para negocios, bodas, eventos, ese tipo de cosas. Y empecé haciendo eso, bueno, todavía lo hago. Mi trabajo full time todavía es grabando videos para clientes, pero Ujú. en el 2020, al final de 2020, después de estar encerrado tanto tiempo con la pandemia, yo decidí un día, ya estaba súper cansado, aburrido en mi casa del encierre que había, y decidí salir un día temprano, irme a los Everglades, que es como la zona más grande silvestre que tenemos aquí cerca de Miami. Me fui a los Everglades sin ningún mapa, sin ningún plan, sin GPS, sin absolutamente nada. Y me fui para allá y dije, bueno, me voy con mi cámara. Yo cuando aquello tenía un 85 milímetros, era lo más largo que tenía de zoom para hacer fotos. Y dije, bueno, lo que me encuentre, me paro y le hago fotos. Bueno, ese día vi por primera vez lo que le llaman aquí alligators americanos, que es una especie de cocodrilo. Eh, Vi alligators, vi un montón de aves, vi halcones, vi mucha fauna y empezó como a fascinarme mucho más ese mundo. Empezó a interesarme
me di cuenta de que los alligators no eran los cocodrilos que había visto yo en Cuba anteriormente, eran como más negros, tenían la cabeza como más ovalada. Ujú. Y ese mismo día empecé, ya ese fue el punto de partida, ahí como que sentirme solo en la naturaleza, sin absolutamente nadie alrededor, esa tranquilidad, esa paz. También tuve la suerte de que salí ese día, era invierno aquí. Entonces es como la mejor época para salir. Si hubiera sido en verano, quizás no me hubiera gustado tanto porque hay mucha humedad, mosquito, calor. Ujú. Pero ese día era invierno, estaba todo tranquilo, o sea, no había ningún problema. Y me puse a explorar, encontraba aves, les fotografiaba a los alligators. Y así fue como empecé, así fue como me empecé a enamorar de este estilo y empecé a ponerlos por encima de todos los otros estilos de fotografía que hacía porque no me tocaba lidiar con nadie. O sea, Mm. era yo en mis planes salía y a lo que me encontrara. No tenía que estar coordinando con personas y bueno, quedando bien con gente y tal. Era como un poco más a mi aire. Y como te contaba al principio, mi pasión por los animales y la pasión por crear, lo uní los dos y ahora hago lo que me gusta a día de hoy. Wow. Qué Sí, padre, hermano. Fíjate que me llama mucho la atención que dices que empezaste con un lente 85. Eso me lleva a preguntarme, para ti como creador de contenido, ¿crees que el tener solamente un cierto equipo deba limitarnos a lo que podemos hacer? ¿O tenemos que pensar más adelante lo que podemos hacer? yo creo que yo siempre he dicho que el equipo importa, pero no es lo más importante, es lo que digo yo siempre. Yo creo que para cada trabajo, para cada oficio hay herramientas que necesitas. Entonces, yo te diría que para fotografía de vida salvaje, sin un lente teleobjetivo, no vas a llegar muy lejos. Estás muy limitado. Esos 85 milímetros, eso era para empezar a dar mis primeros pasos, pero obviamente me di cuenta de que no era lo ideal porque, como puedes entender, es una distancia focal que no es suficiente para acercarte. Los animales siempre están lejos, son muy ariscos Ujú. y 85 milímetros no era nada. O sea, pero creo que sí, creo que cuando uno está iniciando debería tener lo básico. Obviamente no esperar tener grandes resultados con una cámara que no sea adecuada para fotografía o unos lentes que no sean adecuados para ese tipo de fotografía. Ujú. Y yo te diría que comprarse algo básico, una cámara que dispare en crudo, está bien, que tenga un buen autofoco y un buen lente teleobjetivo. Puede ser más barato, puede ser más caro, pero los milímetros y el alcance es lo que te va a ayudar a iniciarte. Ujú. Ujú. No, y aparte, bueno, es que lo que tú dices, el pensar en el equipo, es bueno empezar con una cámara que se puede decir de principiante, y ya de ahí tú vas viendo, bueno, tal vez me va a gustar fotografía nocturna de las estrellas, qué cámara voy Exacto. a necesitar para que absorba mucha luz, o voy a querer hacer fotografía macro, pues necesito un lente que sea macro. O sea, dependiendo para la rama que te vas a desenvolver es el equipo que tienes que invertir, ¿no? Claro, cuando uno empieza en fotografía, uno no sabe qué es lo que le va a gustar, uno no tiene idea de cuál es el estilo. Yo empecé con fotografía y empecé haciendo paisajes, fotografía urbana, retrato, hice fotografía de producto, hice fotografía de comida. O sea, probé varios estilos, fotografía de eventos, probé varios estilos. Obviamente, como ya yo hacía videos en ese entonces profesional, yo tenía ya cámaras, tenía lentes, tenía ciertos equipos que me ayudaban a hacer fotografía por encima de eso también. Pero cuando empecé con Villa Salvaje me di cuenta de que necesitaba otros equipos, necesitaba un lente mucho más teleobjetivo que me ayudara a acercarme un poco más a los animales. Y cuando estaba empezando, al menos en mi caso, me costó bastante comprarme el primer teleobjetivo grande, que de hecho es el que uso a día de hoy todavía, porque dices, ok, yo con esto no gano dinero. Entonces, como que te cuesta mucho hacer una inversión en un equipo que no le vas a sacar plata, porque los otros lentes sí, porque yo trabajaba con eso. Y entonces el día a día trabajaba, generaba dinero y bueno, eso como que me tranquilizaba un poco más. Ujú. Pero sí te lo piensas bastante y al Sí. final te das cuenta de que vale toda la pena y que no solamente tienes que pensar en eso, sino que
en desarrollar el hobby que te guste y disfrutar. No, y fíjate que lo que yo he notado que muchos los latinos tenemos esa mentalidad de que ¿cómo voy a comprobar que necesito este lente de este monto de dinero que no voy a sacar ningún beneficio económico de él? Pero cuando haces esas fotos te llenan el corazón y no importa que sean de gratis. Esas Exacto. te llenan. Te llenan completamente. Cuando yo empecé con un 18-300, Ok. que era un Sigma pequeñito, era muy versátil, pero ni una cosa ni otra. O sea, era un rango muy grande y no era como que muy bueno en ninguna de las dos. Sin embargo, con ese empecé y empecé a hacer mis primeras fotos, mis primeras fotografías de ave y tal. Y cuando me compré el que uso ahora, que es el 150-600, ya era el doble de alcance ya. Ahí vi la diferencia. Ahí dije, ok, esto sí era necesario. Sí noté como que sí me hacía falta un lente que llegara más lejos. Ahí empecé a hacer fotografía de aves volando, a tener más acercamiento y bueno, sí sentí la diferencia por esa parte. Sí. Y al final del día es algo que necesitas. Como dices, los animales no te les puedes acercar mucho. Exacto. Necesitas 100% tener un lente largo para poder captarlos. Si te soy sincero, yo llegué a ti por un video que pusiste que estabas hablando a la cámara y en eso pasó un águila que le robaba un pez a un... Sí. Me quedé, ¿cómo la vio? Está viendo la cámara, pero la ave está de este lado, ¿cómo? Te fijaste en eso, ¿verdad? Sí. Eso es algo que me impresiona a mí, cómo uno logra un sexto sentido. Uh-huh. Que no sé cómo explicarlo, es algo súper raro. Es como que una sensación de que te dice, porque yo incluso miro el video y me doy cuenta que yo le estoy hablando a la cámara para mi blog. Uh-huh. Y algo me dice que tenga que mirar para el lado en ese momento, como que Uh-huh. automáticamente giro la cabeza y ahí estaba el águila y bueno, actuar lo más rápido posible. Sí, me impresionó mucho eso. Y aparte, miré varios videos de los que tienes ahí en Instagram y me gusta la manera que explicas, que la gente puede entender lo que están haciendo las aves. Me llamó mucho la atención uno que no recuerdo qué ave era, pero que cubría con sus alas para que se arrimaran los peces. Sí. Lo lindo de este estilo de fotografía, aparte de, bueno, la belleza de los animales y tal, y lo que más o menos a mí me lleva a estar todo el tiempo motivado, es que uno nunca para de aprender. Uno encuentra un animal donde sea que vivas, sí, hay muchas especies diferentes, mucha variedad, da igual, en todos los lugares hay. Y tú empiezas a aprender de este pajarito, de esta ave, de este animal, de este reptil. Y entonces no solamente aprendes el nombre y más o menos los comportamientos, sino que empiezas a aprender cómo sobrevive, de qué se alimenta, cuáles son las costumbres. Y todo este tipo de cosas yo estoy constantemente estudiándolo y mirándolo en redes, en otros fotógrafos y tal. Y me habían hablado de esa garza que tenía esa peculiaridad. Entonces yo ya sabía, cuando llegué al lugar que la vi por primera vez, Uh-huh. dije, ok, voy a sentarme aquí tranquilamente y esperar que empiece su show, porque yo sabía que ella como que pescaba de esa manera. Y así con todos los animales. Cada animal tiene sus peculiaridades y hace cosas diferentes. Incluso, aunque ya sepas lo que hacen los animales, aún así puede que te sorprendan con otra cosa Uh-huh. que no sea Uh-huh. conocida. Puede que sepas que, bueno, que un halcón come camarones o ratones, pero el otro día, por ejemplo, vimos a uno cazar una garza completa, casi del tamaño de él, y se la llevó volando en los pies. Entonces fue como que algo nuevo que te encuentras cada día. Sí. Sí, bueno, tal vez eso viene con que las especies están moviéndose, la migración o cosas así, ¿no? Pero sí, muy interesante el que encuentras. Si yo miro de acá detrás de la pantalla, miro tu trabajo, digo, va y en 5 minutos se encuentran las aves y todo, pero ¿cómo sabes dónde tienes que estar para poderle tomar las fotos? ¿Cómo lo encuentras tú? Bueno, en primera, lo que se ve en las redes es los highlights, como diríamos nosotros. Ajá. Es como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo que no se ve en las redes, que yo también lo muestro bastante en mis videos de YouTube, más que todo, son todos los días que salimos y no vemos nada. Hay un montón de días, son la mayoría, que sales en busca de algo y regresas sin absolutamente nada. Eso es muy importante en la fotografía de vida salvaje, porque tienes que
saber lidiar con esas frustraciones. Hay mucha gente que no sabe lidiar con esas frustraciones, que sale, no encuentra lo que quiere y vira y está triste y está desmotivado y piensa que perdió el día, piensa que perdió su tiempo, porque, bueno, para esto lo mejor es levantarse, llegar al lugar antes de que salga el sol. Entonces eso significa levantarse 2 horas antes en la madrugada y manejar un montón de tiempo con sueño, cansancio. Y imagínate que llegas al lugar buscando algo y no lo ves. Entonces todo ese esfuerzo, toda esa planificación, por gusto, no es por gusto, pero bueno, la gente lo ve así. Y honestamente es algo que los fotógrafos tenemos que estar lidiando constantemente y que yo aprendí muchísimo a lidiar con eso, porque de tanto salir y de tanto hacer fotos, entendí que es así, que no hay nada asegurado. No hay ningún animal que tú digas, ok, va a estar ahí. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo encuentro los animales, yo uso mucho una herramienta que casi ningún fotógrafo, muy pocos que he escuchado, la usan, que son los grupos de Facebook. Yo con los grupos de Facebook me mantengo al día de todo y he aprendido muchísimo. Formo parte de como 3 o 4 grupos de Facebook de fotografía de vida salvaje en la Florida. Entonces ahí ellos van poniendo todos los animales que están viendo en ciertas zonas. Con las fotos que sube la gente ya sabes si el animal está de día o está en qué área, dónde se encuentra, está en un árbol, está en una pradera, está en un humedal, qué ave es, empiezas a identificarlo. Ellos ponen mucho a veces los lugares donde se encuentran, las ubicaciones, entonces ya por ahí como que vas aprendiendo. Y a eso le sumas, hay una página web que se llama eBird, que es muy famosa en el mundo de la fotografía de aves, que es un app que le sirve a las personas para, ellos ponen en el mapa dónde se ha visto cada ave. Entonces es como, tú entras ahí, buscas, por ejemplo, una especie de búho, por ejemplo, y te enseña un mapa grandísimo con todos los avistamientos que han habido de estos búhos, con los puntos exactos, con fotos, con comentarios. Te dice cuáles son los puntos más recientes, los puntos más viejos. Y yo te diría que entre los grupos de Facebook y la aplicación de eBird es donde más yo como que me preparo para saber más o menos por dónde está cada animal. Y ya después sí te toca ir al sitio, que de nuevo puedes saber en grupo de Facebook, puedes encontrar en la app, nada te asegura que el animal va a estar ahí. Entonces ya te toca ir, caminar, explorar, preguntar a todas las personas que veas por ahí, a los guardabosques, gente que recurran a esos lugares más a menudo, y buscar información. Y la otra fuente que yo uso son algunos amigos que hacen fotografía de vida salvaje también aquí, que ellos conocen mucho más que yo y saben, tú le preguntas por cualquier ave y ellos te van a decir dónde están, han visitado todos los lugares. Y bueno, tengo la suerte de tener un par de amigos que son enciclopedias de la fotografía local, y cada vez que tengo alguna duda o algo, siempre voy con ellos y le pregunto. Pero si no sales y exploras y caminas, no vas a llegar a ningún lado. Entonces andar afuera explorando y mirando constantemente es muy importante. Eso que dices, lo he comentado con fotógrafos y personas en el pasado, de que el tener un grupo de gente que tengan las mismas deseos creativos que tú puede ayudar a que tú te impulses a hacer más. Si no tienes a nadie que esté a tu alrededor apoyándote o echándote la mano, tal vez ni siquiera harías eso. Te dedicarías igual a los videos o a los retratos, no sé. Sí, yo creo que el grupo con el cual te rodeas es muy importante en avanzar o en quedarte estancado prácticamente. Yo creo que es importante conseguirse a alguien que le guste lo mismo que tú, que tenga la misma pasión, y salir con esa persona. Para este tipo de fotografía es un poco delicado ese tema. O sea, tienes que escoger bien la persona, porque esto requiere de mucha paciencia. Requiere de que, bueno, lo que te contaba, que vamos a salir, pero no se asegura nada. Entonces, muchas veces tenemos que aguantar mucho calor, humedad, mosquitos, ¿sabes? Son condiciones un poco difíciles según el clima como esté. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ni no todo el mundo entiende que, bueno, vamos a salir y vas a enfangarte, vas a mojarte, vas a sudarte, los insectos puede que estén horribles. Entonces, tienes que escoger una persona que tenga la misma mentalidad, de que quiera hacer las cosas y que entienda lo que es
este tipo de fotografía. Sí, 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 muy importante encontrar una persona que entienda. ¿Cómo cuánto tiempo te tarda a ti el planear para ir a hacer un viaje de estos de fotografía? ¿Un viaje aquí mismo local o fuera de Estados Unidos? Bueno, fuera me O imagino que sea, tardas más. fuera sí, de la Florida. Ajá. Bueno, los de aquí, más o menos, ya yo sé los lugares que me gustan y que visito y tal, y eso es cuestión de los fines de semana, casi todos los fines de semana que estoy libre. Ujú. Salgo muchas veces hasta los mismos días que trabajo. Yo entro a trabajar como a las 9:30, y entonces cuando sale el sol a las 6 estoy en algún sitio tirando fotos y después me voy al trabajo. Ok. Pero los fines de semana sí, muchas veces los dedico a esto, y bueno, es cuestión de en la semana pensar qué quieres hacer. En mi caso, como yo hago mucho contenido para YouTube, yo priorizo bastante el video de lo que voy a hablar, de qué tema voy a estar grabando, y según el tema que voy a grabar, elijo el lugar que quiero ir. Y los otros viajes ya más grandes, fuera de la Florida o fuera de Estados Unidos, como pudiste ver el viaje a Alaska, Sí. ese fue un viaje que estuvimos planeando un año, con un año de antelación, ahorrando, pagando todo de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que bueno, llegó el día y pudimos hacer el viaje. Fui a Costa Rica también este año, en abril, y ese también fueron como 6 o 8 meses desde que empecé a planearlo todo, que pagué el vuelo hasta que llegó el día. Y bueno, ahora vamos a ir de nuevo a otro parque nacional que se llama Great Smoky Mountains, cerca de Tennessee. El año que viene ya tenemos ya un par de lugares ya en mente que queremos ir. Y bueno, desde ahora ya estamos ya pensando en eso y ver cómo podemos hacer para hacer el viaje eficiente y sacar los tickets de avión desde ahora. Ujú, ujú. Sí, Pero sí, miré del viaje que hiciste a Costa Rica fue cuando tomaste las fotos de los colibríes, ¿no? sí. Y el Quetzal. Y el quetzal. ¿Cómo, bueno, en mi ignorancia, cómo le haces para encontrar diferentes tipos de colibríes? Porque eran diferentes casi todas las fotos. Todos son diferentes. Todos los que le hice fotos eran diferentes. Pero Costa Rica es un lugar que es un paraíso de aves prácticamente. Los fotógrafos de vida salvaje, todos sabemos que Costa Rica es un lugar muy soñado Ujú. para mucha gente por la gran variedad que tienen y la cultura que hay ahí de proteger los bosques, cuidar la fauna y como que acomodar un poco las cosas para que los turistas puedan ir y puedan disfrutar de la fauna sin que sea algo, tú sabes, muy incómodo. Ujú. Pero yo honestamente no tenía en mente fotografiar colibríes cuando fui a Costa Rica. De hecho, antes de eso nunca había fotografiado colibríes porque, no sé, nunca me lo había propuesto hacer aquí, nunca los había buscado, nunca me había puesto para eso. Y cuando llego a Costa Rica, sabía que habían bastante colibríes, pero mi objetivo era el quetzal y, bueno, otras aves un poco más grandes. Pero resulta que en uno de los puntos que estábamos esperando el quetzal en algún momento, había un jardín que estaba allí, habían varios colibríes, pero constantemente, o sea, todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo. Y entonces en ese tiempo que tenía libre esperando por el quetzal, me puse a hacer la foto de colibríes por primera vez, aprendiendo, porque nunca había fotografiado esas aves tan inquietas Muy y rápidas. muy rápidas, son aves muy rápidas. Pero lo bueno que tienen los colibríes es que son muchos de patrones, ellos siempre hacen lo mismo. Ujú. Siempre van a la misma flor, van a la misma rama. De hecho, en el video de Costa Rica yo pude grabar colibríes en las ramitas, llegando a las ramitas. Mm. O sea, y ya yo estaba enfocado en las ramas que iban a estar y ya yo estaba perfecto y hice varias tomas del colibrí llegando porque es que notaba que habían ciertos ejemplares que siempre se posaban en el mismo lado. Y picaban una flor y regresaban al mismo lado. Entonces yo dije, bueno, estos colibríes me la pusieron muy fácil aquí y ellos están haciendo lo mismo. Entonces como que tú puedes como que anticipar un poco cada movimiento. Sí. Y ahí me divertí bastante, algunos colibríes y después de eso fuimos con el amigo mío a una especie de restaurante, en Ujú. un restaurante en el medio de la montaña, pero que en el patio, en el balcón, tenía como un comedero de aves, que ellos las alimentan ahí. Y entonces las aves venían del bosque, de su hábitat, y llegaban ahí a alimentarse. Entonces el lugar estaba lleno de colibríes. Mm. Y eran morados, verdes, diferentes tonos de verde. O sea, yo tengo que haber visto
como 5 o 6 tipos de colibríes en el mismo sitio, Sí. llegando ahí. Fíjate que eso me parece muy, muy importante, el que tú hayas notado el patrón que estaban yendo para allá y para acá. Me imagino que toda la experiencia que tienes con las otras diferentes aves que has captado te ayuda a tener ese como sexto sentido, como dices tú, de ver para dónde van. Y Exacto. aunque tú no la estés viendo, ya la viste pasar acá de reojo. Y la viste que hizo eso 2, 3 veces y entonces es cuando te detienes y dices, espera, deja ver porque está muy fácil, o sea, me está diciendo lo que va a hacer exactamente. Sí. En tu experiencia, ¿crees tú que el comportamiento de las aves o de los animales ha cambiado dependiendo de la presencia humana que hay alrededor de su hábitat? Completamente, completamente. Sí. Sí, de hecho, algo que la gente no sabe mucho es que aquí tenemos lo que le dicen zorro gris, Uh-huh. ¿no? El zorro gris es un zorro que originalmente, como todos los caninos, eran diurnos, o sea, estaban activos durante el día Uh-huh. y en lo salvaje, en el monte. Sí. Bueno, ahora el zorro gris es completamente nocturno y vive en la ciudad. Hmm. No puede ir al monte porque en el monte tenemos lo que le dicen la pitón de Burma, que es una serpiente grandísima, una serpiente que puede crecer hasta 19 pies, o sea, es un monstruo grandísimo. Es invasiva, o sea, no es una especie que pertenece a este ecosistema. Y esa serpiente ha acabado con el 98% de los mamíferos nativos que tenemos en los Everglades. O sea, ha acabado con todo lo que agarra se lo come. Entonces, esta serpiente ha quitado ciertas especies, las ha hecho que han ido para la ciudad, como lo puede ser zorro, zarigüeyas, mapaches, un montón de mamíferos que no pueden estar en lo salvaje, no pueden estar fuera de la ciudad, que han tenido que vivir con nosotros en la ciudad y son especies completamente urbanas. Y el zorro gris es una especie que está supuesta a ser diurna, pero que ahora es nocturna, porque como vive en la ciudad, él tiene que estar activo en horarios donde no, como que no interactúe tanto con los humanos, porque son especies que no les conviene interactuar con nosotros. Entonces es un comportamiento que, por ejemplo, ha cambiado debido a la intervención de nosotros, ¿no? Y en lo que es el ecosistema. Y como esas hay otras más que también han ido cambiando comportamientos e incluso el hábitat donde vive, que se han tenido que estar moviendo a otros lugares porque nosotros hemos invadido su territorio y hemos afectado mucho lo que es el hábitat y donde viven estas especies. Uh-huh. ¿Crees tú que como fotógrafo de vida salvaje o los fotógrafos de vida salvaje en general tengan alguna responsabilidad de la conservación de la naturaleza? ¿O es más el tratar de enseñarle a la gente que hay más cosas que no vemos alrededor de nosotros? Claro, sí, yo pienso totalmente, estoy de acuerdo contigo. Ya que uno tiene la posibilidad de documentar estas imágenes y de compartir todas estas experiencias, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es concientizar a la gente y tratar de educarlas a través de fotos o de videos o de lo que sea, de lo que es la conservación de los animales, quitarle un poco el estigma a la gente que tiene que los animales son malos y te van a atacar y quieren comerte y quieren hacerte daño. Eso es completamente falso. Es uno de los mitos más grandes que existe con la fauna. Y yo creo que sí, que uno siendo fotógrafo, uno debería enfocarse en eso, de educar un poco a la gente, enseñar que, por ejemplo, alimentar animales salvajes está mal completamente. Obviamente, botar basura en todos los lugares, que hay muchísima basura en todos lados, está completamente mal. Y enseñar a la gente de la importancia de las especies nativas, de las especies invasivas, cuál es la diferencia, por qué nos hacen falta tanto las especies nativas, la cadena alimenticia, por qué animales cazan a otros y por qué esto es completamente válido y no tiene nada de negativo, al contrario. Y todo este tipo de cosas que la gente como que viendo películas, viendo Disney, creciendo, viendo estos documentales, como que se empiezan a hacer ideas en la cabeza que al final en la realidad no tiene nada que ver con lo que ellos creen. Sí, sí. Fíjate que eso que mencionas de los documentales muchas de las veces te enseña nada más la perspectiva que está viendo la persona que está grabando el video. Pero en realidad
He mirado un par de documentales que, si te soy sincero, tienen muy buenas imágenes, pero el mensaje que están dando como que no tiene Sí, mucho sentido. Entonces, sí, el buscar la manera de enseñar a la gente, yo creo que es muy importante. sí, como foto. Ahora, hoy mismo cuando salimos por la mañana vimos, por ejemplo, una garza grandísima que estaba metida en un poste de luz, que Mm, parece que se posó ahí, le cogió la electricidad y estaba ahí como desparramada, o sea, muerta completamente en el poste. Y bueno, es una especie menos por culpa de nosotros. Entonces, ujú, el hecho de nosotros tratar de convivir con estas especies es bastante delicado porque el humano cada vez somos más y ujú, cada vez necesitamos más espacio, sí, y como necesitamos más espacio le estamos quitando el espacio a ellos. Entonces es importante concientizarse de eso y respetar las áreas protegidas, las reservas, la importancia que tienen todos estos lugares de poder conservarlo. Por ejemplo, aquí en los Everglades son humedales, es agua donde quiera que vas. O sea, tú puedes ver una pradera completamente y esa pradera es agua, mm, prácticamente. Es como un río que se mueve muy lento y es muy bajito. Y ese es el agua que la gente no sabe esto. Mucha gente que vive en la ciudad ni tiene idea, pero ese es el agua que tenemos en las casas prácticamente. mm, Si el agua en los Everglades está funcionando mal, no te vas a poder bañar, así de sencillo. mm, Porque esa es el agua que llega aquí a las casas, gracias al manejo del agua, lo que le dicen aquí. Ese es el agua con la que te bañas, con la que te limpias la cara, con la que usas para fregar, para limpiar tu casa. sí, Esa agua que es tan importante que necesitamos, esa agua viene de esos lugares. sí. Sí, pues al final del día es la naturaleza misma que nos está dando el agua, ¿no? Exacto. Sí, Entonces mucha gente va a esos lugares, tiran basura, botellas, plásticos y no saben que están dañando prácticamente las comodidades que ellos tienen en sus casas sí. como tal. No, y aparte, eso de las botellas y los plásticos, pues los animalitos se los comen y les hacen daño, pues. Le hacen daño. Y el plástico es un material que se demora años y años y años y años y años y años en descomponerse. Sí. Entonces es algo que estás tirando a la naturaleza y no tienes idea que eso de aquí a 10 50 años todavía va a estar ahí, Ujú, si alguien no lo recoge. Y lo mismo pasa a un animal y se lo come, o de todo estás alterando el ecosistema y la cadena alimenticia y todo, gracias a la basura. déjame regreso un poquito. Cuando empezaste en esto de la fotografía de vida salvaje, ¿de dónde te influiste para hacer tu fotografía? Yo creo que por la misma pasión que tenía con los animales. Mm, Cuando yo empecé, no conocía muchos fotógrafos de vida salvaje. ujú, Empecé a descubrirlos como un poquito después, pero no sé, como que la pasión que yo quería o las ganas de hacerlo, yo creo que fue lo que me lanzó, y ya después, como te digo, el hecho de estar aprendiendo constantemente y descubriendo cosas nuevas y pasarte 1 o 2 años aprendiendo de las especies locales y entender que en el mundo hay mucho más que eso. O sea, lo que tienes aquí es un por ciento muy pequeñito ujú, de lo que hay en el mundo, y cuando pones un pie fuera de la Florida o fuera de Estados Unidos, es otro mundo completamente diferente, con especies nuevas, ecosistemas nuevos, todo es completamente diferente. Entonces yo creo que esas ganas de conocer más y explorar y saber y cómo funciona esto y de cierta manera documentar ujú, estos animales, ya como que eso te mueve. Desde el principio empiezas a tener animales en tu mente, en tu lista, que te encantaría ver y fotografiar, y ahí empiezas a buscarlos, a buscarlos, a buscarlos, a salir, a descubrir, y poco a poco, con el esfuerzo, vas consiguiendo poder documentarlos cada uno. ujú. ¿Cómo crees que te ha cambiado a ti la fotografía de vida salvaje? Yo creo que ha cambiado mucho en mí, honestamente. Yo creo que me ha ayudado, como te decía, a lidiar con frustraciones, a entender que no solamente en la fotografía, sino en la vida como tal, como que muchas veces tratas de conseguir algo y no lo consigues, Ujú, pero eso depende de ti, de lo que estés dispuesto a hacer para conseguirlo, y de probar una y otra 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 vez, y nunca bajar la cabeza. Como que es algo que la fotografía me enseñó, como que tenía que aprender ese tipo de cosas. sí. Entonces yo creo que esto es lo que más me ha cambiado, honestamente.
y también obviamente la forma de ver el mundo. Aunque no lo creas, cuando uno empieza a conocer los animales y a salir a la naturaleza, uno empieza a entender qué somos nosotros, los humanos, y qué hacemos aquí, o sea, dónde entramos dentro de este mundo, dónde en los niveles de las cadenas y los animales y las especies de sociedades, dónde entramos nosotros. Y eso yo creo que es muy, muy importante, te hace apreciar más las comodidades que uno tiene como humano, porque cuando sales y ves las complicaciones que viven los animales día a día allá afuera, el hecho de sobrevivir, de estar velando constantemente, que no te casen, que no te coman, de tener crías cada año y alimentar esas crías, es bastante fuerte. Sí. Yo a veces ando haciendo fotos y veo los animales y es como que me da mucha lástima. Tú sabes que muchas especies tengan que vivir su vida así, y entonces después me monto en mi carro con aire acondicionado y regreso a mi casa con internet cómodo, y es como que, ok, ahí entiendes lo avanzado que está el humano con respecto a como especie, ¿no? Pues al final somos eso, somos otra especie más de animales, lo que estamos muy por encima y muy desarrollados con respecto a todos los otros. Sí. No, y aparte, tú como fotógrafo de vida salvaje, pues no puedes tratar de arreglarles los problemas a los animales, porque si no, les estarías invadiendo también a ellos, ¿no? La vida Exacto. que tienen que llevar. Es que en la naturaleza, el hecho de entre ellos matar y depredar y eso no es nada malo. De hecho, es algo súper positivo. Uh-huh. Mucha gente le da mucho coraje ver a un animal matando a otro. Y bueno, yo creo que esto desde muy niño te enseñan. Desde que eres niño, que ves el Rey León, ya te están enseñando que los animales tienen que matar a uno al otro para poder sobrevivir, y de esa forma se mantiene el balance. Hoy, por ejemplo, yo estuve yendo a un sitio que queda como a las afueras de la ciudad. Es un camino por muchos campos de agricultura. Y últimamente he estado yendo ahí y he visto una cantidad de conejos increíble. He manejado por ahí, son conejos, pero cada 2 metros hay 2 o 3 conejos. Y ahí es cuando entiendes que dices, ok, aquí faltan depredadores. Sí. Porque imagínate, si tú quieres sembrar algo en ese sitio, va a ser imposible. O si quieres manejar por una carretera, no quieres estar cuidándote de que te va a aparecer un animal por delante y te va a chocar, te va a arruinar el carro y te vas a meter en problemas. Entonces ahí es cuando entiendes la necesidad de los depredadores y lo importante que son. Sí. Entonces, estas cosas como que te abren un poco más y aprendes un poco de cómo funciona el mundo como tal, como que el equilibrio que tiene que haber delicado para que todo como que se mantenga. Y nosotros los humanos somos responsables de muchos de estos cambios, por lo tanto también somos responsables de arreglarlos y hacer algo por ellos. Sí. No, y fíjate que eso que mencionabas de que mucha gente se le hace mal que un animal esté tratando de comerse a otro, pero es lo mismo que hacemos nosotros, nada más que la diferencia es que nosotros vamos y agarramos el animal a la tienda y no vemos cuando lo están matando. Exacto. Es lo mismo. El humano como que ha desbloqueado muchas habilidades, y entre ellas está la de la agricultura, que es sembrar tu propia comida, y bueno, la ganadería y como que criar tus propios animales. Uh-huh. Pero si no fuera así, tuviéramos que salir a cazar los animales a la naturaleza. Pero como te digo, como estamos tan desarrollados, ya como que estamos por delante de todo eso y no tenemos la necesidad de estar cazando y saliendo y matando ni nada de eso. Pero sí, exactamente lo mismo que nosotros hacemos prácticamente. Sí. Entonces, hay un dicho que a mí me encanta, que dijo una fotógrafa de vida salvaje que vive en África, que cuando ella sube un video de un depredador matando a otro y la gente se ofende o le frustra mucho ver eso, ella dice que bueno, ¿y a quién? Ella dice, ¿a quién salvo? ¿A quién ayudo? ¿Al animal que está tratando de sobrevivir o al que está tratando de sobrevivir? Uh-huh. Exacto. Entonces, cuando piensas eso, es como que, ¿verdad? O sea, te das cuenta de que no todo es color de rosa, y tú no quieres que maten a los venados, pero no quieres salir manejando y que un venado se te atraviese. Sí. Y que te quite la vida a ti, prácticamente, y el venado. Entonces, como que la gente no entiende eso. Piensa que todo funciona por arte de magia. Y pues al no tener, como dices tú de los conejos, al no tener un depredador, pues todo se acaba.
Me recordé Exacto. un documental que vi en National Geographic, creo. Era sobre unos ciervos que habían plantado en Yellowstone y que después estaban acabando la vegetación porque no tenían ningún depredador y les tuvieron que soltar Ajá. unos lobos que el lobo no era una especie del área, pero para que controlaran esa sobrepoblación de venados. El lobo ahí se había extinguido ya hace un tiempo. Ujú. Y al no haber lobos, obviamente muchas especies, eh, porque esos ciervos son grandísimos, son ciervos que pueden llegar a pesar hasta 1000 libras, prácticamente, los machos. Entonces, no hay ningún otro depredador en ese lugar que pueda matar a esos animales. Entonces, al no haber lobos, es como que nadie controla esos números. Ujú. Y eso trae consigo que haya menos vegetación. Eso implica también las modificaciones del agua, por ejemplo. Y también al haber mucha población de ciervos, hay más enfermedades entre ellos. Lo cual, cada una enfermedad esa y mata a muchos más ciervos de los que un lobo, tú sabes, pudiera haber controlado antes. Sí. Entonces esas son las cosas que mucha gente lamentablemente no logra entender porque viven en su mundo y en su comodidad de su casa, nunca han salido afuera y no entienden cómo funciona la vida prácticamente, porque la naturaleza es el mundo real, es la vida. O sea, lo que tú vives es simplemente un sistema que hay creado para que tú tengas una vida de calidad y cómoda. Ujú. Pero fuera de eso hay un mundo que es cruel y que es hostil y que funciona a la perfección. Sí. ¿Te ha tocado alguna experiencia con algún animal salvaje que te haya causado una fuerte impresión? Um, como fotógrafo, sí, pero todavía no he podido vivir ninguna cacería Mm. ni nada así como impactante. Ujú. Pero como fotógrafo sí hay varias especies que he fotografiado que me han impactado demasiado, que no me lo esperaba ver en ese sitio y que he estado buscando por mucho tiempo Ujú. y de repente la encuentro. Una de ellas fue recientemente, esto no lo he hablado todavía en mis redes, pero una de las especies que encontré recientemente fue el oso negro de la Florida. Mm. Aquí te puedo asegurar que más del 80% de gente que vive aquí en Miami no tiene idea que aquí hay oso. No se imagina que aquí hay oso. Ujú. Y sí tenemos oso y fue un animal que estuve buscando por muchos años y que hace como 2 o 3 semanas atrás me encontré por primera vez y como que me impactó muchísimo ver a ese animal en este ecosistema. Ujú. Un animal que tú te lo imaginas en una montaña, en un río, comiendo Sí. pescado, en un bosque, y de repente encontraste el animal en el pantano, Mm. conviviendo con alligators, con serpientes, con calor. Es como que no logras entender cómo puede ser posible que un animal se adapte tanto a este ecosistema que tenemos aquí. Sí. Ahí está la prueba de que los animales se pueden acomodar a cualquier ecosistema mientras que hayan que comer. Ah, exacto. De hecho, en el mundo animal existen lo que le dicen subespecies, que son las mismas especies, pero son un poquitico diferentes. Por ejemplo, todo el mundo conoce los pumas, Sí. que es el gato salvaje este grandísimo que existe en América del Norte y América del Sur. Sin embargo, aquí en la Florida nosotros tenemos pumas. Aquí le llamamos pantera de la Florida. Y este puma es una subespecie del puma como tal, Mm. del puma en general. O sea, el puma es una especie. Ahora, el puma que vive en Chile no se parece al que tenemos aquí. Son Ujú. diferentes. Y en el Ok. norte de Estados Unidos, al oeste, hay pumas también que ahí le dicen diferentes, que no se parecen a los que tenemos aquí. El que tenemos aquí es una especie que se ha adaptado a este ecosistema. El que tenemos aquí, por ejemplo, es muy delgado, es muy flaco. Cuando tú lo ves, tú piensas que se está desnutriendo o que le falta alimentación, Ujú. pero la realidad es que uno está adaptado a ver los pumas estos musculosos y grandes que hay en la Patagonia, pero los pumas de aquí no necesitan convivir con frío extremo, porque aquí no hay frío. Entonces es un animal que no puede tener mucha grasa tampoco, ni mucho pelaje. Entonces es una especie que luce diferente. El puma del norte y el de la Patagonia vive en montañas, vive en lugares montañosos. Entonces ellos necesitan una cola que sea bien gruesa
para poder mantener el equilibrio en esos sitios. El puma que tenemos aquí no tiene esa cola gruesa. O sea, es la misma especie, pero cambia mucho. Sí. Los comportamientos y cómo luce el animal en general. El oso de la Florida, por ejemplo, no hiberna. Todos sabemos que los osos hibernan y que duermen por todo el invierno para poder salvar energía, y cuando llega la primavera se levantan y hacen el ciclo. El oso aquí no hace eso. El oso aquí no necesita hibernar porque no hay frío. Entonces, de nuevo, es la misma especie, pero los comportamientos y las adaptaciones son completamente diferentes a las que tienen en otros sitios. Sí. Fíjate, mencionabas el puma de allá de la Patagonia. En uno de los episodios pasados hablé con un fotógrafo de... Él hace fotografía de las estrellas y de paisaje con estrellas. Y le tocó pasar por donde están los pumas en la Patagonia. Y, hermano, unas fotos tan más impresionantes que tiene él. Man, qué locura. Te voy a pasar su perfil para que lo cheques. Que está buenísimo. El puma es mi segundo animal favorito. Mi animal favorito es el jaguar. Que es como el animal. Para mí es el depredador más completo que existe. Sí. Y el puma es el segundo porque me impresiona muchísimo cómo esos animales se pueden adaptar. Ten en cuenta que esos animales viven desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá. O sea, es en toda América completa. Y lo mismo que está en Sudamérica, que en la Patagonia, que es montaña y hay frío, que está en Centroamérica, que es jungla y es selva, que está aquí en la Florida, que es pantano, pero que está arriba en California, que también es diferente, que está en Canadá más arriba. O sea, es un animal que se adapta muy, 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 muy bien. Y siento que es una especie, es la especie que más deseo fotografiar de todo el reino animal. Es la pantera, pero aquí en la Florida. Sí. Aquí en la Florida es un animal que está en peligro de extinción y tenemos solamente entre 200 ejemplares, lo cual en toda la Florida es un número extremadamente bajo para ese animal. Entonces, de lo que es Norteamérica, la parte este de Norteamérica, donde único tenemos puma, es en una pequeña porción de los Everglades. Es donde único se encuentra ese animal. Y era un animal que solía rondar por toda la Florida completamente hasta arriba y áreas mucho más grandes. Y ahora solamente se encuentra en una pequeña porción. Una pequeña porción de la Florida que he explorado. Tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que he explorado, y bueno, a día de hoy todavía no lo he podido ver. Sí, es el tipo de pelaje que tienen. Hace un muy buen camuflaje con todo el ambiente. Es que es un animal que caza, él caza así, con sigilio. Él se esconde y ataca con sorpresa. Entonces, cuando los humanos están alrededor, ellos son profesionales a la hora de esconderse y no dejarse ver. Entonces ese es el problema. Yo, en el hábitat de ellos, que es como una pequeña reserva, que visito mucho, siempre, cada vez que llego, tengo la adrenalina constantemente acelerada, porque yo sé que en cualquier momento me voy a tropezar con uno. Y yo sé que me voy a poner muy nervioso, porque es una especie que deseo tanto fotografiar, que yo sé que cuando te la encuentras y sabes que tienes muy poco tiempo con el animal, porque es un animal que nada más que note tu presencia se va a ir. Entonces siempre como que estás nervioso de que cuando llegue ese momento, por favor, que no se te vaya y que puedas hacer la foto. Sí. Y también soy consciente de que muchas veces que he estado por ahí, estoy 100% seguro que hay algún puma que me haya visto a mí, 100%. Pero yo no los he podido ver a ellos, porque se esconden. Sí. Y andan escondidos y quietos y no hay forma. El hábitat de ellos aquí es muy, muy, muy tupido. Son bosques de pantano muy tupidos. La única visibilidad que tienes es el camino que tengas adelante y un poquitico hacia los lados. Pero fuera de eso es bosque tupido y no ves más nada. Entonces como que yo sé que he tenido algunos pumas muy cerca en algún momento y que no los he podido ver. Entonces como que son cosas que te mantienen emocionado todo el tiempo. Sí. ¿Cómo definirías tu estilo de fotografía? Yo definiría mi estilo de fotografía como algo documental, pero a la misma vez, dentro de la fotografía de vida salvaje, a mí me llama mucho la atención lo que es comportamiento. Comportamiento y acción. Para mí, fotografiar a un animal cazando a otro es lo más grande. Lo más grande del mundo. O sea, a mí me encanta lo que es ese estilo.
Y también me gusta mucho que se adapte bastante a la realidad. O sea, no me gusta mucho modificar el color de la vegetación, el color del animal, como que quiero que se mantenga lo más fiel posible al hábitat que existe. Sí, Y también últimamente me he dado cuenta que me gusta mucho enseñar el entorno donde se encuentra el animal. Muchas veces los fotógrafos buscamos acercamientos, buscamos tener al animal lo más cerca posible, la cara con todo el fondo desenfocado atrás y plano para que se vea más bonito. Pero yo siento que tiene mucho valor enseñar dónde se encuentra este animal. sí, Prácticamente qué es lo que tiene alrededor. Está en un bosque, está en el agua, está en un humedal, en un manglar. ¿Dónde está este animal? Entonces, siento que me gusta mucho enseñar un poquito. Si bien me gusta también acercarme lo más posible para que el animal se le vean los detalles, se pueda ver un poco más de cerca y se pueda apreciar, también creo que es súper válido enseñar todo lo que es el entorno alrededor y dónde se encuentra este animal. sí. Fíjate que eso que mencionas, pienso que como tú hiciste diferentes tipos de fotografía, por eso te viene de tratar de enseñar lo que está detrás del animal. Porque a mí, comparando eso con la fotografía que yo hago, cuando yo hago mis retratos, también quiero que lo de atrás se vea bien. Ajá. O sea, a mí no me costaría nada con tomar la foto a 1.4 y que no se vea nada atrás. Claro. Pero para mí es igual. Si ya fuiste a una locación, decidiste una locación que se viera bonita con el sujeto que está enfrente de la cámara, la vestimenta y todo. Es tan importante la locación como el sujeto. Entonces siento como que debería de verse aunque sea un poco. Tienes que aprovecharlo, obviamente. Sí, sí, sí. Si ya te tomaste el tiempo de ir a este lugar, tienes que sacar un poco el fondo. Yo, en la fotografía de vida salvaje, siempre he dicho que el fondo es tan importante como el sujeto. Uh-huh. El fondo y el entorno que tengas alrededor. Mucha gente cuando empieza ignora esto completamente y se preocupa por fotografiar el sujeto y no se preocupa por el fondo. Entonces, para mí el entorno donde se encuentra, más que el fondo, el entorno, lo que tiene alrededor, Uh-huh. siempre me preocupo porque sea lo más bonito posible. Sí. Y la iluminación también es un factor muy importante también. Como fotógrafo de vida salvaje, lidiamos todo el tiempo con luz natural. Entonces dependes de las horas doradas, dependes de si estás haciendo fotografía a mediodía, por ejemplo, Uh-huh. que venga una nubecita y te ponga la luz un poco más suave, siempre va a ayudar mucho. Sí. Si el sol ya se fue y tienes que hacer fotografía un poco más lenta, con velocidades más bajas, que eso es algo que yo también hago bastante, especialmente con los búhos. Uh-huh. Hago fotografía de larga exposición prácticamente, para fotografiar un búho que está en un árbol que está ya casi de noche. Uh-huh. Entonces, hay muchas técnicas y muchos trucos que uno va aprendiendo a lo largo para poder lidiar con todas las situaciones que tenga. Sí. Y entender que no te puedes pelear con la luz. Tienes que saber usarla a tu favor, sea cual sea la luz que tenga. Hay mucha gente que yo no estoy de acuerdo con eso, que solamente hacen fotos en hora dorada de vida salvaje. Entonces, como que si tienes un animal a plena luz del día, tienes que saber aprovecharlo. La foto, yo tengo la foto, no sé si viste la foto que tengo del mink, que es como un pequeño, que parece una pequeña nutria. Uh-huh. Es como un depredador pequeño, que tengo la foto de mi Instagram que tiene el lagarto en la boca. Sí. También miré Esa otra que es- estaba comiendo, ¿no? Esa, ajá, exacto. Ajá. Bueno, esa es la nutria, la que Sí. está comiendo el pescado. Sí. El otro es el mink, que es otra especie diferente, de la misma familia, pero es un poco diferente. Y esa especie también me costó muchos años encontrarla desde que empecé. Hasta este año fue que la vine a encontrar así en el mismo lugar que he visitado siempre. De repente salió y estaba cazando varias presas, lagartos, camaroncitos, pescados. Y fue una especie que me voló la cabeza. Es, yo creo que un momento en el cual me he puesto más nervioso y más ansioso de poder fotografiar un animal. Y logré documentarlo de nuevo en su hábitat, con lo que es el pantano alrededor y con comportamientos que se ven bastante interesantes. Entonces eso yo creo que es como una de las cosas más importantes a la hora de sorprender a la gente. Sí. En tu experiencia, ¿qué tan importante es el imprimir las fotos? Es algo que mucha gente no hace, pero
ves, o sea, ves tu foto en una pared, es súper gratificante. Yo hace un par de meses hice una pequeña exposición en una universidad, en la cual yo y hoy un amigo mío pusimos nuestras fotos en grande, en cuadros, y las presentamos en la universidad. Las fotos estuvieron puestas como por un mes en un pasillo de la universidad. Y hermano, ver tus fotos ahí colgadas, exponiéndose en un lugar y que la gente vaya y las vea en grande, es algo que yo no te sabría explicar lo que se siente tener tu foto impresa. Yo tengo mi casa llena de fotografías mías. Toda la decoración que hay aquí son fotos que he hecho yo. Entonces está en la sala, en mi cuarto, en todos lados. Siempre me gusta imprimir las que me gusten así, las que se vean bien, y las pongo en mi cuadrito y las pongo. Es como un trofeo, un diploma, por decirlo de alguna manera, para ti. Sí. Y verlas así en grande y en físico, verlas no solamente digital, sino verlas delante de ti y apreciarlas es como completamente diferente a verlas en un teléfono, en Instagram o en una plataforma más pequeña, digital. Sí, y que nomás las ves 2 segundos y le echas para arriba la que sigue. Y sigues, exactamente. Sí, Cuando sí, te las sigo imprime, en eso. yo recomiendo mucho que las impriman, las que más les gusten. Sí, Y las impriman grande. en grande. Sí, En grande, ajá. en lo más grande que se pueda. Porque muchas de las veces, seamos sinceros, no toda la gente tiene el espacio para poder poner una Claro. foto grande, pero lo más grande que se pueda, sí, estaría Exacto. padre. Al menos las que más te gusten. Sí, Si hay una foto que te importa muchísimo y que te gusta muchísimo, yo creo que deberías imprimirla bastante grande para que puedas verla y apreciarla un poco mejor. Es como un trofeo, es como yo lo veo, como un diploma, un reconocimiento que te haces a ti mismo. ¿qué crees que es lo más difícil de ser un fotógrafo así como tú? Yo creo que lo más difícil es el lidiar con todas las adversidades que uno tiene. Lidiar con clima, lidiar con humedad, con mosquitos, lidiar con caminar mucho los lugares sin que y que no aparezca ninguno. Yo creo que es lo más difícil. La paciencia. Mucha gente, esto es algo que tienes que tener, lo que es paciencia y perseverancia. Son dos cosas que tienes que tener sí o sí. Y lo dispuesto que tú estás a hacer ciertas cosas para encontrar un animal. Yo, como te decía muchas veces, antes de ir a trabajar, antes de pasarme mis 8 horas de trabajo, yo le dedico la mañana, desde que sale el sol, a ir a un sitio a hacer alguna foto de algún animal. Ujú. Entonces, este tipo de cosas son aspectos que la gente de afuera ve y me dice como que tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No estás cansado después? Y yo digo, bueno, pero es que depende de mí. Si quiero lograr la foto de un animal, depende del esfuerzo que yo tenga que poner. Entonces yo creo que lo más difícil es entender eso y entender que los modelos que usamos nosotros no los podemos controlar. Ellos se van a comportar de cierta forma y hay animales que se van a quedar más tiempo delante de ti, hay animales que van a irse más arisco Ujú. o que se van a poner en otros lugares, en otras poses, y es algo que nosotros tenemos que ir lidiando con eso todo el tiempo. Sí. Y creo que es bastante complicado y bastante difícil poder tener la capacidad de fotografiar un animal, de ser lo más rápido posible, de conocer tu cámara, conocer los ajustes, porque muchas veces cuando ves los animales no tienes tiempo de estar pensando en las configuraciones y tienes que tener ya los botones customizados y todo en tu mente como para actuar lo más rápido posible, Sí. no desesperarte y sacar la mejor foto que puedas. Entonces yo creo que sí, que lo que es la paciencia y perseverancia y lo que estés dispuesto a hacer y sacrificar para hacer esto, creo que es lo más importante. Sí. Ahorrar por un año entero para ir a un sitio que te gustaría ir y meterle todo ese dinero a ese viaje Ujú. para llegar a ese lugar y ojo, no estás asegurado que vas a ver ningún animal todavía. O sea, tú puedes ir a cualquier sitio que te guste y aún así puede que no te encuentres nada y hagas todo el viaje que quisiste hacer. Entonces yo creo que sí, que eso es lo más complicado a la hora de hacer esta fotografía. Sí. Oye, tengo una lista de preguntas rápidas Claro, para conocerte mejor. Es de que escojas esta o esta. perfecto, me gusta. ¿Tequila o cerveza? Cerveza, yo creo. Ok. ¿Color o blanco y negro? Color, 100%. ¿Tacos o pizza?
Tacos. ¿Ceviche o sushi? Uf, no como marisco. Entonces me es complicado elegir uno de los dos. ¿Amanecer o atardecer? Los dos me gustan muchísimo, pero creo que amanecer. Hay menos calor. Sí, eso sí. ¿El café frío o caliente? Caliente. ¿Helado o raspado? Helado. ¿Visitar la playa o la ciudad? La playa. ¿Gato o perro? Controversia. Yo tengo dos gatos, pero me gustan más los perros. Ok, ok. ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿Videojuegos o un paseo por un parque? Un paseo por un parque. ¿Stranger Things o Game of Thrones? Stranger Things. Esta no sé qué tan difícil sea para ti porque eres joven. Ok. ¿Bad Bunny o Chente? Creo que Chente. Ok. Bad Bunny ok. no. No. Ahora mismo no me gusta mucho. Ok. ¿Películas de terror o comedia? Terror. Ok, ok. ¿Película de terror favorita? De terror favorito, tengo varias. Pero creo que Resplandor Mm, es muy top. muy buena, muy buena. Es muy top. Ahora vienen las difíciles. Ok. ¿Color favorito? Azul. ¿Libro favorito? Libro favorito no leo. Entonces no te pudiera decir uno. Ok. Pero creo que tengo uno ahí que es de los Everglades, de un artista local. Ujú, Y si tuviera que escoger uno, lo escogería ese. ok. ¿Película favorita? Película favorita, yo creo que Joker. La de Joaquin Phoenix. La Buena, que salió en el 2019. Creo que esa, buena. demasiado. Es una obra de arte. Esa película está muy, muy loca. Como que te enseña la manera cruda de cómo una persona con una enfermedad mental podría llegar a un punto muy loco si tiene chance. Esa película me impactó de varias formas diferentes. Ujú, Y una de las cosas fue que no me esperaba que la película fuera así. Yo pensaba que iba a ser como de superhéroes y acción ujú, y Batman y todo eso. Y resultó siendo otra cosa completamente diferente. Incluso la primera vez que la vi, no entendí la historia ujú, porque me estaba fijando solamente en la imagen, sí, que fue algo que me explotó la cabeza, los colores, las iluminaciones, las escenas, sí. la edición, como que me volví loco completamente. No entendí la historia y después tuve que volverla a ver de nuevo para entender cómo fue la historia, porque no me dio tiempo apreciar las dos cosas a la misma vez. Ujú, ujú. Sí, sí te sigo en eso. Sí, hay películas que tratas como en tu mente identificar de dónde pusieron la luz o Cómo hicieron qué, esta toma. ajá, qué lo estaba iluminando. ¿Estaba en una locación de verdad o es algo ficticio con pantalla Exacto. verde? O sea, hay muchas Y cosas creo que Joker es muy exquisita en eso. Es como, Ujú, es un espectáculo visual. sí. Música favorita, Música favorita es rap. rap. ¿En español o en inglés? En los dos, pero me gusta bastante el español. Ok, ok. Destino de viaje favorito. Yo creo que tengo varios. Entre ellos te diría que la Patagonia es Ujú, como el que tengo en la mente ahora mismo. Y el otro sería Alaska de nuevo. ok, ok. Son esos dos. Carro de tus sueños. Carro de mis sueños. No tengo ningún carro de mis sueños, pero me gustaría mucho tener un Jeep 4x4 para poder salir al monte y poder Ujú, hacer lo que me gusta y pasar por donde quiera sin problema. ujú, Creo que me gusta, si pudiera tener uno, me gustaría tener un Jeep ok. para hacer lo que hago. Para hacer lo que haces, Exacto. te ayudaría mucho en tu trabajo. Sí, me ayudaría muchísimo. ¿Qué significa el éxito para ti? Yo creo que el éxito sería, para mí, sería vivir de lo que te gusta. Ujú, Y si te lo resumo un poco más, poder hacer lo que te gusta todos los días. mm,
o la Sí. mayor parte del tiempo. Yo creo que eso sería ya como el éxito Sí, total. sí, totalmente. Para mí es eso. ¿Qué consejos te gustaría darle a alguien que está empezando en esto de la fotografía de vida salvaje? ¿O que te darías a ti mismo si tuvieras que volver a empezar? Que lo tome con calma y que no sientas que la naturaleza te debe nada a ti. Mm, Simplemente sale y trata de disfrutar la naturaleza. Muchas veces no encuentras lo que tú quieres, pero el consejo sería que, que tengas siempre en mente de que tú estás en un proceso de ujú, disfrutar la naturaleza, no solamente de conseguir una foto o un video de algo. O sea, ten en cuenta que estás disfrutando y ese es el objetivo por el cual empezaste haciendo esto. ujú. No solamente por capturar una foto y ponerla en tu Instagram, sino de pasar tiempo de calidad en la naturaleza. Eh, eso es éxito, no pedazos. Ajá. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué se viene para ti? Para mí, mis próximos proyectos, yo creo que, bueno, el año que viene tenemos pensado visitar Yellowstone. Ok. Creo que todo el mundo conoce ese parque nacional. Es uno de los lugares más top para hacer vida salvaje aquí en los Estados Unidos. Y el año que viene vamos a estar yendo a Yellowstone y también fotografiar otras especies de búho que no tenemos en la Florida. Ujú, Fotografiar otras especies de la nieve y eso son como las cosas que tengo en mente ahora mismo. sí. Oye, una pregunta que se me andaba pasando que te quería hacer desde hace rato. Para ti como fotógrafo de vida salvaje, ¿qué opinas de los zoológicos? Es un tema bastante interesante. Yo creo que mucha gente que son animalistas y eso los odian y que creen que los animales deberían estar sueltos y tal, pero a la misma vez no entienden que los zoológicos también son parte de lo que es la conservación Ujú, y que el león que está en el zoológico no tiene que estar salvaje porque es un animal que nació en el zoológico muy probablemente. ujú, Y yo creo que el zoológico le da la oportunidad a, a personas bueno, y a niños también de poder ver los animales sin tener que viajar al mundo entero. O sea, de tener todos los animales icónicos, ujú, poderlos tener en un solo lugar y entonces como que verlos. Sí es verdad que hay muchos zoológicos que los animales están en condiciones bastante difíciles ujú, y generan mucho estrés. Hay zoológicos y hay zoológicos. Hay muchos animales que requieren de mucho espacio, que no deberían estar en un zoológico porque les causa un estrés tremendo, ujú, especialmente grandes felinos, jaguares, lobos. Este tipo de animales son animales que requieren de mucho espacio para vivir y que ningún zoológico puede brindar esa cantidad de espacio y que obviamente cuando vas a ver al animal teniendo comportamientos de estrés. ujú. Y yo creo que eso es un poco complicado. Pero yo si les fuera a aconsejar algo, les diría que en vez de ir a un zoológico, apoyen los santuarios que tengan en su local. Mm, Creo que eso es más importante, poder apoyar a personas que están ayudando a animales que están enfermos o que tienen algún problema y animales que no pueden volver a su hábitat natural, que tienen que darle una vida en el santuario. ujú, Yo creo que es lo que recomiendo más. Aquí en la Florida tenemos el zoológico de Miami y hay santuarios también. Y yo lo que les recomiendo a la gente es que si quieren ir a uno de los dos, vayan al santuario mejor porque es como tiene mucho más valor. ujú, Hay personas que están trabajando ahí, que están dedicando su vida a cuidar de los animales y a recibir los animales que están en un mal estado y ayudarlos. ujú. Entonces yo creo que si quieres ver animales, o sea, si no quieres salir a buscarlos salvajes y quieres llevar a tu hijo o a conocer animales y tal, Ujú, los santuarios creo que son una mejor opción para que disfrutes de los animales y sí, puedas ver la vida salvaje local que tiene a tu alrededor. sí. No, y normalmente los santuarios, así como dices, muchas de las veces son lugares que ni siquiera te cobran la entrada. Exacto, sí. Tú Sí, la mayoría llegas. no te cobran. Ajá, Tú llegas y la forma de apoyar es comprándoles
ropa o folletos o libros Ujú. o donando, por ejemplo. Sí, Pero sí, la mayoría no te van a cobrar. sí, Y no, creo no. que eso me gusta más apoyar ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener en contacto contigo? Yo creo que la mejor forma de apoyarme es viendo mi contenido genuinamente, sin que nadie te obligue, que de verdad te gusten los videos y si de verdad te gustan los videos, comentando los videos, creo que es muy importante. Eso a mí me ayuda muchísimo Sí, a conocer a las personas y a entender qué les gusta de los videos, qué no les gusta de los videos, la opinión que tengan de ciertas cosas. Yo creo que la forma que más me gusta que me apoyen es comentando los videos y sí, dejándome saber su opinión. sí. Yo creo que eso no tiene precio. No, hermano, para ser sincero, no creo que alguien diga que haces un mal video. Tu trabajo está buenísimo. Gracias, brother. Está Gracias. buenísimo. Algo que se nos Muchas haya, gracias. algo que nos haya faltado, que se nos haya pasado, que quieras compartir. Bueno, yo creo que he hablado prácticamente de todo lo que quería hablar, de mis inicios, Ujú, de la importancia de la conservación, que es muy importante. ujú, Y creo que me gustaría dejar un mensaje de todas las personas que están escuchando, que no están muy relacionadas con la fotografía de fauna o con la vida salvaje como tal, ujú, que le den una oportunidad y visiten parques nacionales, visiten reservas, visiten los parques locales que tengan en su ciudad y que salgan y disfruten de los animales. Por favor, nunca alimenten a ningún animal. ujú, No, es completamente erróneo y está muy mal alimentar los animales. ujú, Pero definitivamente salgan, llévense su basura para su casa, o sea, no la dejen regada por ahí. No alimenten la fauna y disfruten de los animales. Los animales no te quieren matar, no te quieren hacer daño, es al contrario, todos los animales le tienen miedo al humano y no van a meterse contigo a no ser que tú los entres en una zona donde ellos se sientan incómodos. ujú. Pero sí me gustaría darles mensaje de que disfruten de estos lugares, salgan con su familia. Los parques nacionales y reservas y tal no son lugares extremos o hostiles que es muy difícil caminarlos y tal. Hay parques nacionales que tú puedes ir en tu carro tranquilamente y disfrutar de la fauna y que no es lo que mucha gente se imagina, de que es como extremo y malo y tal. Es como que Ujú. un poco más... O sea, es una actividad que hace mucha gente Sí, que tú no te imaginas. Entonces, si quieres un día conectar y relajarte, yo creo que salir a la naturaleza es uno de los mejores planes que vas a hacer y te lo aseguro que no te vas a arrepentir. sí. Muy, muy buen consejo, hermano. Pues Jesús, un gusto haber platicado contigo, hermano. Muchas Hermano, gracias. muchas gracias por todo. De verdad, muy contento por estar aquí. A mí siempre me encanta compartir mi historia y compartir cosas que normalmente no hablo en mis redes porque no tengo todo el tiempo que tenemos ahora. Sí, Y de verdad que te agradezco muchísimo por invitarme y por tenerme aquí. no, al contrario, el gusto es mío y espero que no sea la última vez. Me gustó mucho platicar contigo. Claro que sí, claro que sí. Tú cuando quieras me puedes llamar y hablamos de lo que sea. Sale, hermano. Cuídate Sin mucho. ningún problema. Que estés Muchas bien. gracias, amigo. Ale, Igual, que estés bien. Cuídate. igualmente. Gracias. Bye. Si te gustó este episodio, no se te olvide seguirnos en Instagram. Ahí nos encuentras como @creandojuntospodcast. Ahí puedes ver más información sobre los invitados, ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.